Salam alaikum, hermanas queridas. Disculpen hoy por la demora. En realidad se me presentó algunos pequeños inconvenientes. Por eso estoy atrasada con ustedes un poquito. Bueno. Bismillahirrahmanirrahim. Walhamdulillah Rabbil Alameen. Wassalatu wassalam ala Sayyid al-Mursalin, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Como estamos viviendo estas épocas que son para los cristianos lo que se llama la Semana Santa, hice un shura con algunas hermanas que qué les parecía si este fin de semana, o sea, hoy viernes, les hablaba un poquito acerca de Isa alayhi salam, Jesús, la paz sea con él. Y la próxima semana, inshallah, podemos seguir hablando o iniciar, mejor dicho, las charlas acerca de lo que es el mes de Ramadán y algunas otras cosas más. Entonces, inshallah, hoy comenzamos la clase de Isa alayhi salam y es esencial para nosotros como musulmanes, en este caso hermanas musulmanas, roguemos a Allah subhanahu wa ta'ala que tengamos ikhlas, sinceridad en la búsqueda del conocimiento de lo que es el Islam, los preceptos. Y nosotros nos preguntemos también a nosotros mismos qué es lo que nos lleva, cuál es la intención que nos lleva a buscar este conocimiento. Debemos siempre dar prioridad a que todo sea por la causa de Allah para alcanzar la complacencia de Allah subhanahu wa ta'ala, y debemos pedir a Allah subhanahu wa ta'ala que nos abra nuestros corazones al entendimiento de estos preceptos divinos, estas historias maravillosas que Allah subhanahu wa ta'ala nos comenta en su libro sagrado, el Corán, como es la historia que vamos a ver hoy día de Isa alayhi salam. Toda la historia de Isa está ligada a las clases que ya vimos, alhamdulillah, en estas semanas pasadas, que tiene que ver con el tawhid del Khalis, con el monoteísmo puro, con el monoteísmo pristino que debemos nosotros tener. Entonces, la historia de Isa revelada en el Corán es justamente buscar rescatar los corazones de la idolatría o del politeísmo, shirk, politeísmo, que están sujetos a algunos pueblos, a algunas naciones, y sacarles de ese politeísmo al monoteísmo puro, que es la creencia en un solo Dios. Entonces, la historia de Isa alayhi salam es llevar el objetivo de la historia, el relato de esta historia, es llevar a la gente a esta fe correcta, ¿ya? Entonces, la mayor parte de la historia de Isa alayhi salam, de Jesús, está relatada en el tercer capítulo del Corán, que se llama Al-Imran. Al-Imran quiere decir la familia de Imran. ¿Quién es Imran? Imran es el padre de María, ¿ya? Entonces, todo lo que tiene que ver con la historia de María y Jesús, la paz sea con él, está revelada en esta sura. ¿Por qué fue revelada esta sura? Esta sura fue revelada en el año 9 del Hijra. Y fue porque un grupo del Yemen, de Najran es un lugar, un grupo de Najran de aproximadamente 60 personas que eran cristianos, habían escuchado que había sido enviado un mensajero
Entonces ellos quisieron ir a hacer da'wah a este mensajero para que acepte el cristianismo y acepte a Jesús, astaghfirullah, como su Dios, como su divinidad. Entonces ellos fueron y el Rasul sallallahu alaihi wasallam les recibió en Medina y les hospedó en la mezquita. Y obviamente el Rasul sallallahu alaihi wasallam no tenía el conocimiento para responder todas las preguntas, inquietudes que tenía este grupo cristiano, este grupo de cristianos que fueron a hacerle al da'wah. Entonces Allah subhanahu wa ta'ala hace descender en revelación estas ayat, que son aproximadamente 83 ayas, 83 versículos de Al-Imran, revelando las respuestas y las cosas correctas que debían tener con relación al conocimiento de todo lo que fue la creencia de Jesús y su madre, la vida, el nacimiento, la elevación de Jesús a los cielos, su segunda venida. Todo eso Allah subhanahu wa ta'ala reveló. Entonces, les había recomendado que por favor ustedes hoy traigan un Corán y tengan un Corán, y siempre por favor tengan un lápiz y unas hojitas, y la verdad mejor que hojitas, tengan un cuaderno donde ustedes van a ir registrando todo lo que ustedes escuchan, porque no siempre uno puede volver a ver el video. Entonces, como dijimos, es una manera de ir memorizando. Entonces, hermanas, prosiguiendo. La mayor cantidad de ayat reveladas con relación a Jesús está en el tercer capítulo del Corán, en Al-Imran, la familia de Imran. También está revelado algo de la historia, algo de Jesús en la sura de Al-Ma'idah, que es la mesa servida. Está también en el capítulo de María. Está también algo de las ayat reveladas en Surat An-Nisa, el Sura de las mujeres. Y está también revelada algo en Surat Saf. Ya vamos a ir citando un poco de ayat de cada uno de estas suras que les menciono. ¿Ya? Entonces, Al-Imran comienza la sura de Al-Imran, Alif Lam Mim, Allahu al-Hayy al-Qayyum, ¿no? Entonces Allah dice, Allahu la ilaha illa huwa al-Hayy al-Qayyum, nazzala alayka al-kitaba bil-haqq, musaddiqan lima bayna yadayhi wa anzala at-Tawrata wal-Injila min qabl, hudan lin-nasi wa anzala al-Furqan. Allah subhanahu wa ta'ala dice en esta sura de Al-Imran, Alif Lam Mim, Allah, el único Dios, el eterno, Al-Qayyum, el Hay, el eterno que no tiene inicio, que no muere. El Qayyum, el que está a cargo de la creación, Al-Qa'im, el que está a cargo de su creación, él es el administrador de su creación, no solo que la creó, sino la administra, es proveedor, es el que le mantiene a esta creación viva, ¿ya? Te hizo revelar, te reveló el libro a ti, oh Muhammad, bil-haq, con la verdad y la justicia, musaddiqan lima bayna yadayhi, ¿no? Entonces, وَأَنزَلَ التَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ. Entonces Allah aquí en la siguiente parte de la aya explica que Él reveló el Corán, el Kitab al Corán, incluyendo, digamos, la revelación, así como Él reveló anterior a la gente, la Torah o el Injil, el Evangelio. Hudan linnas,
siendo que este Taurat, la Torah y el Evangelio fue guía para la gente, así como es al Corán. وَأَنزَلَ الْفُرْقَانَ. ¿Qué es el Furqán? El Furqán es otro nombre para el Corán, que quiere decir el diferenciador. ¿El diferenciador de qué? El diferenciador entre el bien y el mal. El Corán es un diferenciador entre lo que está mal y lo que está bien. ¿Ya? Luego Allah en esta aya dice: إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِ اللَّهِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ وَاللَّهُ عَزِيزٌ ذُو انتقام. Ciertamente la gente que desmiente las leyes de Allah tendrán un severo castigo, y sepan que Allah toma justicia, toma venganza, pero aquí se refiere justicia de la gente que niega la verdad. ¿Ya? Y luego, إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء لا إله إلا هو العزيز الحكيم. Luego Allah dice: Él es quien les ha formado a ustedes en los vientres, o sea, de sus madres, y les dio la figura física de cada uno de ustedes. ¿Por qué Allah subhanahu wa ta'ala menciona esto al muy inicio de la sura de Al-Imran? Porque es como un llamado a la reflexión a la gente de que quién fue Jesús, la paz sea con él. Por cierto, el nombre de Jesús en árabe es Isa, y su nombre original es eso, como Isa, pero ya la transliteración y de un idioma a otro idioma fue cambiando, y después terminó, por ejemplo, en español siendo Jesús, o en inglés Jesus, ¿no? Pero es un vocablo que viene de Isa, y Isa de eso, que es, ese es el nombre de Jesús. Entonces voy a tratar de referirme a Jesús como Isa, que es su nombre que Allah subhanahu wa ta'ala le menciona. Antes de entrar en la materia, quiero decir qué pasó con ese grupo de 60 cristianos que fueron entre comillas, a hacer da'wah a Rasul sallallahu alaihi wasallam. Allah les reveló a ellos la respuesta a través de su mensajero, y la historia termina que después de que ellos permanecieron algún tiempo en Medina, hospedados por el profeta sallallahu alaihi wasallam, y Allah subhanahu wa ta'ala reveló todas estas ayat y toda la verdad, y ya inshallah ya vamos a ir viendo, y no dejó, como quien dice, les puso un jaque mate, ya no había a dónde escaparse, ya toda la verdad estaba ahí. Entonces Allah hizo descender una aya que se llama Ayat al-Mubahala, que es la aya 61. Hermanas, si gustan, anoten Ayat al-Mubahala, la aya 61. En esta aya, ¿cómo termina este encuentro? Termina que el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam les invita a través del mensaje del Islam a estos cristianos que vienen. Dice: ta'alaw, vengan. Nad'u abna'ana wa abna'akum wa nisa'ana wa nisa'akum. O sea, vengan ustedes y llamen a sus esposas, y nosotros llamaremos a nuestras esposas, y a sus hijos, y a nuestros hijos, y a nosotros mismos, y a ustedes mismos. Y celebramos las alabanzas a Allah, ¿no? Y luego dice: فَنَجْعَلْ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ. Y rogamos a Allah que Allah haga descender su maldición al que esté diciendo mentira entre ustedes y nosotros. Esta aya es revelada por Allah para que
como una demostración y una prueba de que el que tiene la verdad no teme. El que tiene la verdad no teme a Allah y va a decir, oh Allah, haz descender tu maldición, tu ira al grupo que es mentiroso. Entonces, el que está en la verdad no va a tener temor a Allah subhanahu wa ta'ala de pedir hacer un tipo de súplica de esa magnitud. Pero el que está mintiendo, obviamente no va a pedir a Allah que haga descender su maldición sobre él. Entonces, ¿qué pasó con este grupo de cristianos que no aceptaron hacer este mubahala? Ellos no aceptaron hacer esta súplica a Allah subhanahu wa ta'ala y pedir a Allah que haga descender su ira, su maldición sobre los mentirosos. Simplemente ellos no aceptaron el mensaje del Islam y regresaron a sus países sin haber creído, ¿ya? Entonces, vamos a entrar en materia y vamos a comenzar a leer estas ayat del Corán y vamos a ir tratando de explicar poco a poco en lo que Allah nos ayude. Pedimos a Allah subhanahu wa ta'ala que nos ayude a entender. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. ¿No? O sea, es una súplica que pedimos a Allah subhanahu wa ta'ala que me permita a mí, a ustedes, explicar bien, entender y que aliviane, digamos, quite el nudo de mi lengua y que ustedes puedan entender lo que estamos, inshallah, en esta clase. Entonces, en la aya 33, esa historia comienza en la aya 33 de Al-Imran. Allah subhanahu wa ta'ala dice, Inna Allah astafa Adama wa Nuhan wa ala Ibrahim wa ala Imran ala al-alamin. Allah eligió a Adam, a Nuh, a Noé, a la familia de Ibrahim y a la familia de Imran por encima de los mundos. Quiere decir que Allah subhanahu wa ta'ala a este grupo, a estas familias especiales, que fueron familias monoteístas, creyentes de la revelación de Allah, monoteístas puras, ¿no? Allah les eligió a ellos por encima de toda su creación, ¿ya? Dhurriyatan ba'duha min ba'd wallahu sami'un alim. Los eligió generación tras generación. Allah es oyente, conocedor. Luego viene la historia de la esposa de Imran. ¿Quién es la esposa de Imran? Es la madre de María. Imran, el padre, y su esposa, ¿no? Que por cierto, hermanas, se ha dicho que en el Corán Allah subhanahu wa ta'ala no nombra jamás en ninguna de las suras el nombre de mujeres, excepto María. Es nombrada con su nombre y apellido, Maryam ibnat Imran, Maryam, la hija de Imran, en unos casos, y en otros casos, como se refiere a Isa ibn Maryam, a Jesús, hijo de María. ¿Por qué? Porque Allah subhanahu wa ta'ala sabe lo que después de la venida de ellos generó toda esta confusión. Y los cristianos, por ejemplo, en sus diferentes denominaciones, unos más, otros menos, hay muchísimas sectas dentro de los cristianos, le llaman a María Madre de Dios, ¿no? O le llaman a Jesús Hijo de Dios. Entonces Allah subhanahu wa ta'ala pone en el Corán cómo se debe uno referir a María y cómo se debe uno referir a Jesús. Entonces aquí en esta aya Allah subhanahu wa ta'ala habla de Imra'at Imran, la esposa de Imran, la madre de María. Dice, cuando dijo la mujer de Imran, Señor mío, hago la promesa de ofrecerte lo que hay en mi vientre. Anta Sami'ul Alim, para que
se dedique exclusivamente a tu servicio, libre de las obligaciones del mundo. Acéptalo de mí verdaderamente, tú eres quien oye y quien sabe. Entonces aquí la esposa de Amran pide a Allah subhanahu wa ta'ala que le otorgue un hijo varón para que se dedique a la adoración de Allah subhanahu wa ta'ala, cuidando del templo, de la mezquita, que era costumbre de los descendientes de Aarón. ¿Quién es Aarón? Aarón es el hermano de Musa, alayhi salam. Entonces, los que estaban encargados siempre de cuidar de la mezquita, que era el templo de adoración a ese único Dios, eran los descendientes varones de la familia de Aarón. Entonces ella era una mujer piedosa y quiso que en su descendencia haya un hijo que se haga cargo y adore únicamente a Dios y que no tenga ningún otro tipo de obligaciones mundanales como trabajar, ir a traer el sustento para la familia, todo lo que hacen los seres humanos comunes y corrientes, sino que ella quería un hijo que solamente se dedique a adorar a Allah subhanahu wa ta'ala. Pero ¿qué sucede? Sucede que فَلَمَّا وَضَعَتْهَا, cuando ella ya dio a luz, dice, y una vez hubo, aquí dice parido, dijo, Señor mío, he dado a luz a una niña. Y bien sabía Allah lo que había dado a luz, porque Allah subhanahu wa ta'ala es quien le otorgó. Y no es el varón como la hembra, ¿no? Entonces, ella dice, la he llamado Maryam, a ella y a su descendencia les refugio a ti del shaitán lapidado. Entonces, cuando ella da a luz una niña y le pone como nombre María. Y ella, de alguna manera, queda sorprendida de que tuvo un hijo varón, no tuvo un hijo varón, como era la costumbre de que sea un niño varón el que se quede a cargo del templo. Pero igual ella pide a Allah subhanahu wa ta'ala que acepte, aunque sea una niña, que le acepte. Y algo muy hermoso que ella hace, y esto es una enseñanza para todas las mujeres, para todas las madres y también para los padres, ¿por qué no? Ella cuando le tiene a María, o va a tener, no, cuando ella le tiene a María, ella pide a Allah subhanahu wa ta'ala que le proteja a María y a toda su descendencia, que en realidad solo fue Jesús, porque Jesús no tuvo más descendencia, min ash-shaytan ar-rajim. ¿Por qué? Porque cada persona cuando nace está esperando en el momento del parto, el demonio, el shaitán, está esperando que nazca ese bebé para darle una palmadita cuando nace, como quien dice, pongo mi huella de influencia sobre este hijo de Adán que acaba de nacer. Entonces, toda la creación, hermanas, cuando nacemos, recibimos esa huella que nos pone, a'udhu billah, Allah nos proteja, el shaitán al nacer. Entonces, miren cómo ella era una mujer de fe y una mujer tan creyente que lo que ella se preocupaba con relación a su descendencia no era que sean ricos, que tengan dinero, que tengan una profesión, que tengan sustento, casas, no sé qué, todo lo que los seres humanos normalmente anhelamos, sino que ella lo que se preocupó de pedir a Allah subhanahu wa ta'ala es que esa niña y todos sus hijos que ella vaya a tener estén protegidos bajo lo que habíamos dicho, ¿se acuerdan en la primera clase que vimos el isti'ada? Isti'ada, pedir refugio en Allah. Entonces ella pidió refugio en Allah para Maryam
y para su descendencia. Entonces, Mariam y Jesús, la paz sea con ambos, fueron exentos de la palmada del Shaitán. ¿Ya? Entonces, ellos fueron protegidos de eso por la súplica de su madre, que, mashallah, yani, una mujer de fe. Entonces, esto, como digo, hermanas, nosotros como madres, cuando suplicamos por nuestros hijos y pedimos a Allah les ayude en los exámenes y les ayude a pasar las pruebas y que tengan una buena profesión y que lleguen a casarse con personas correctas y que tengan no sé qué, todo lo que los padres queremos, debemos antes de todo eso pedir a Allah subhanahu wa ta'ala que Allah guíe a nuestros hijos y que nos proteja del shaitán y que proteja a nuestros hijos de los shayatín del ins wal jinn, que Allah les proteja a nuestra descendencia de los demonios de entre la gente y de los demonios invisibles, que son los genios, porque uno puede estar rodeado de mal, ¿no? Tanto invisible como tangible, de seres humanos que nos rodean, malas amistades que pueden llevar a nuestros hijos por el mal camino. A veces el hijo puede ser una persona buena, que tuvo buenos valores y tuvo buenas enseñanzas en su hogar, pero la mala influencia de los malos amigos, que son shayatin el-ins, son los demonios de entre la gente. Entonces, debemos incluir nosotros como padres y madres que Allah subhanahu wa ta'ala proteja a nuestros hijos de eso. Seguimos. Entonces Allah subhanahu wa ta'ala dice فَتَقَبَّلَهَا رَبُّهَا بِقَبُولٍ حَسَنٍ. Su Señor, o sea, Allah subhanahu wa ta'ala, la aceptó de la Madre de María su ofrenda con buena acogida. Hizo que se criara bien. ¿Y quién estuvo a cargo? Fue Zacarías. ¿Quién es Zacarías? Zacarías es el tío de María. O sea, él estaba casado con la hermana con la hermana de la mamá de María. O sea, él era cuñado de la madre de María. ¿Ya? Entonces, Zacarías, también cabe mencionar, él era un mensajero, era un nabi, un mensajero de Allah subhanahu wa ta'ala. Y se hace cargo de María y entra a la crianza en el templo y desde muy pequeña ella crece ahí bajo la tutela de su tío Zacarías hasta que ella llega aproximadamente a la adolescencia y es donde se da este relato. Ese relato que vamos a relatar, ya relaté en una clase anterior, es muy bonito, pero no importa, seguimos con la secuencia. Entonces, Allah dice, cada vez que Zacarías le visitaba en su lugar de oración, encontraba junto a ella provisiones. O sea, eran frutas fuera de estación, comida que Allah le prefería a María y le aparecía. O sea, le aparecía. Allah subhanahu wa ta'ala hacía descender milagrosamente a María estos alimentos. Entonces, lo que dije también en una clase anterior, cabe otra vez recordar, decía Mariam, ¿cómo es que tienes esto? Anna laki hada, ¿de dónde tú sacaste esto? Y habíamos dicho anteriormente, pero siempre es bueno volver a recordar, que esto es una de las funciones de las personas que están a cargo. Son los padres que estamos a cargo de nuestros hijos, jefes de hogar, jefes de oficinas, jefes de todas las personas que tienen un grado de responsabilidad. Cuando uno ve de dónde has traído tú esto, María. Entonces, tú, hijo mío, ¿de dónde tienes esto? Y tu padre no compró, yo no compré, tú no trabajas para comprarte. ¿De dónde tienes esto? Porque uno tiene que cerciorarse que la provisión que uno tiene sea una provisión halal, que sea una provisión proveniente de medios lícitos,
que la samahallah no sean medios ilícitos, y de paso se ha dicho, uno va formando a hijo con buenos valores, que a veces el niño, por ejemplo, va a la escuela y no sabe que es haram robar. Para comenzar, capaz no entiende ni siquiera el término robar, sino que le gustó el hermoso borrador de su compañerito que tiene color no sé qué, o le gustó un esfero, o le gustó algo, cosas que son muy sencillas, o entre las niñas pulseritas de plástico, cosas que no cuestan mucho, ¿no? Pero que para los niños tienen su valor. Entonces, a veces ellos, como no tienen eso, se roban, se cogen y se van llevando a la casa, y el otro niño capaz ni siquiera sabe quién fue el que se llevó. Entonces, las madres, la función de los padres es buscar lo que sus hijos traen en sus mochilas y estar al tanto de lo que sus hijos tienen en sus cajones y preguntar de dónde ha sacado esto y enseñarle a devolver, a ser lo suficientemente valiente. No coger y solamente reprender al hijo, quizás castigarle, no solo eso, sino que enseñarle a devolver el amana. Hijo, esto de quién cogiste, devuelve a quien pertenece. Es que me da vergüenza, o es que no quiero, es que voy a quedar como ladrón, o como qué sé yo. No importa, tú tienes que ser lo suficientemente valiente para reconocer tu falta, y de paso eso queda como una enseñanza para el resto. O puede simplemente devolverle al niño sin que tener que esto hacer público, porque también uno, como dijimos, parte de los principios del Islam es que uno no debe hacer los pecados públicos, ¿ya? Porque si esto se da, puede quedar de mal ejemplo para otros. Pero si uno se devuelve, uno le enseña al niño que debe devolver, eso queda también de precepto para otros niños, de enseñanza para otros niños, de que si ellos alguna vez toman algo ajeno, deben devolverlo. Bueno, entonces cuando Zacarías le decía a Mariam Anna la quejada, entonces ella contestó que esto proviene de Allah. ¿Qué era esto también, hermanas? ¿Qué era esto? Era una preparación psicológica, emocional para María de lo que ella le iba a esperar después. No es que un día de pronto apareció Jibril y le dijo, vas a ser madre. No, fue una etapa de preparación que Allah subhanahu wa ta'ala le estaba dando a María para que no le coja eso de nuevo. Eso es una enseñanza. La otra parte es que en esta respuesta que ella le está dando a su tío Zacarías, le está diciendo, Allah es quien provee como Él quiere, ¿ya? Inna Allah yarzuqu man yasha'u bighayri hisab. Sin límite. Allah subhanahu wa ta'ala da el sustento sin límite. ¿Por qué Allah subhanahu wa ta'ala le está diciendo o haciendo que María dé esta respuesta a su tío? Para que cuando a ella le toque después, primero le está enseñando a Zacarías, siendo que Zacarías es profeta y él sabe, pero él está viendo físicamente, palpando los milagros de Allah subhanahu wa ta'ala con su sobrina. Entonces le enseña a Zacarías de paso, que es ahí cuando él suplica a Allah por tener un hijo, pero también le está preparando a María para cuando le toque a ella quedarse embarazada de Jesús de una manera milagrosa, se acuerde de este concepto, Inna Allah yarzuqu man yasha' bighayri hisab. Ciertamente Allah da el sustento como Él quiere, sin ningún tipo de límite. Y esto también, hermanas, es una enseñanza para nosotros, de que Allah subhanahu wa ta'ala puede dar sin límite de nada a la gente, y a unos les da un montón, y a otros les da menos, y a otros menos. Allah sabe en su infinita sabiduría, y no digo justicia, digo sabiduría de Allah subhanahu wa ta'ala, por qué a unos da mucho y a otros da menos.
Y dar mucho a alguien es también un ibtilá, es una prueba, porque estas personas tendrán que rendir cuentas a Allah subhanahu wa ta'ala. Todos tenemos que rendir cuentas a Allah subhanahu wa ta'ala de lo mucho o poco que Allah subhanahu wa ta'ala nos ha dado en esta vida. Entonces, mientras más tiene una persona, tiene que rendir más cuentas a Allah subhanahu wa ta'ala de lo que Él le ha dado. Entonces dice, Hunalika da'a Zacarías rabbahu. Entonces Zacarías suplicó a su Señor y dijo, Señor mío, concédeme una buena descendencia procedente de ti. Realmente tú eres el que atiende las súplicas. Y los ángeles lo llamaron mientras permanecía en pie rezando en el lugar de oración. Allah te anuncia la buena noticia del nacimiento de Yahya, que será confirmado de una palabra de Allah, Señor, y este hijo que vas a tener será casto y de entre los justos, un profeta también él va a ser, o sea, Yahya, y va a ser un profeta mensajero. Estamos hablando de Jesús y María, hermanas, pero la vida de Zacarías y Yahya están ligadas a la historia de Mariam y de Jesús. Entonces, por eso está mencionado aquí junto y no podemos también dejar pasar por alto, aunque no vamos a entrar en muchísimos detalles, algo poquito de lo que fue la vida de Yahya y la vida de Zacarías. Yahya es un nombre que Allah subhanahu wa ta'ala escoge. Nunca antes nadie se había llamado Yahya. Y ese nombre le puso al hijo de Zacarías, que está traducido como Juan. Pero ¿qué quiere decir Yahya? Yahya en árabe quiere decir que vivirá. Yahya, que vivirá o vive, por ejemplo, decimos de esta persona, Yahya, esta persona vive, está viviendo, ¿no? Entonces, ¿por qué Allah subhanahu wa ta'ala le pone ese nombre al hijo de Zacarías? Le pone ese nombre porque Allah, conocedor de todo, sabe que Yahya le iban a matar, y él iba a morir como mártir. ¿Ya? Y sabemos por otras ayat del Corán que las personas que mueren mártires por la causa de Allah subhanahu wa ta'ala no mueren en realidad, solo pasan de esta vida a la otra y viven en el paraíso. Las personas que mueren mártires viven en el paraíso, no en forma humana como nosotros estamos ahorita, sino en unos hadices de Rasul sallallahu alaihi wasallam dice que viven en la garganta de unas aves del paraíso y ellos reciben el sustento, comen y viven y disfrutan del paraíso hasta que llegue el día del juicio final. Y ahí obviamente Allah subhanahu wa ta'ala hace que estas personas, sus almas, porque su cuerpo queda en la tierra y ya murió, pereció, pero sus almas están vivas, eternas. Entonces ahí es cuando se fusiona el alma con el cuerpo y ellos ya en cuerpo y alma disfrutan del paraíso. Entonces este nombre Yahya que Allah subhanahu wa ta'ala le da al hijo de Zacarías, ya le está diciendo a Zacarías y al Yahya mismo cuál va a ser su fin, cuál era el fin de ellos. Y tanto Zacarías como Yahya fueron asesinados por los judíos. Zacarías le amarraron a un tronco de un árbol y le serrucharon y le partieron en dos. Y Yahya le degollaron. Entonces, ellos ambos son shuhada, ambos son mártires, tanto Zacarías como Yahya. Y como esto es parte también de la historia, hermanas, hay que saber el contexto histórico también, por qué Jesús vino y tuvo ese nacimiento milagroso y toda su vida fue un milagro y hizo muchos milagros, y su ascensión al cielo fue un milagro. ¿Por qué? ¿Por qué toda esta situación tan sui generis, que es el caso de María y es el caso de Jesús? Es porque ellos eran judíos, ¿ya? Y él fue un mensajero para el pueblo judío. Está en la Biblia también que ellos
fueron enviados, o sea, Jesús fue enviado a la oveja perdida de Israel, de Ben Israel, ¿no? Entonces los judíos, para entender un poquito el contexto histórico de esto y el por qué, es que era un pueblo escogido inicialmente. Los judíos fueron un pueblo escogido por Allah y fue preferido por Allah subhanahu wa ta'ala a lo largo de la historia sobre el alamín, sobre muchos mundos, sobre muchas gentes, sobre muchas naciones. ¿Por qué? Si ustedes ven el árbol genealógico de los mensajeros y los profetas, los grandes mensajeros fueron enviados al pueblo judío. ¿Ya? Y es un pueblo difícil, ¿ya? Es un pueblo muy difícil. Sus características son un pueblo rebelde, un pueblo que no acoge las leyes de Allah fácilmente, siempre se están oponiendo, siempre están buscando la quinta pata al gato. Hay muchísimas historias en el Corán acerca de los judíos. Surat al-Baqarah está llenito, Al-Imran. Bueno, la vida de los judíos y los cristianos está mencionada de una manera exhaustiva en el Corán. La pregunta es ¿por qué? ¿Por qué? Hay razones para eso. La primera razón es que ellos son un ejemplo no deseado en muchas de esas cosas. Hubo entre ellos gente creyente, obviamente, y por eso fueron un pueblo escogido, y hubo profetas y mensajeros enviados para ellos. Y hubo entre ellos gente que llegó a altos niveles de fe, mashallah, pero en su generalidad era un pueblo, es hasta hoy, seguirá siendo hasta Yom al-Qiyamah, un pueblo rebelde. Entonces, Allah subhanahu wa ta'ala les pone a prueba a ellos en su fe. Entonces, cuando Él toma a María de una manera milagrosa y hace que ella se embarace, como ya vamos a ver en las siguientes ayat, es un tahaddi, es un desafío de Allah subhanahu wa ta'ala para los judíos en su fe. A ver si ellos van a aceptar ese desafío o no, ese mensaje de Allah subhanahu wa ta'ala, o van, como siempre, a rebelarse y eso. Entonces, por eso es que después, ya cuando Jesús crece, ellos complotan en contra de Jesús y quieren matarle. Y bueno, ya vamos a ver un poquito más, ojalá nos dé el tiempo, si están disponibles, hermana. Esta clase es bastante larga y yo he tratado de condensar lo que más puedo, pero en realidad no hay cómo, ¿no? Entonces, una clase que nos va a tomar un poco más de tiempo, ojalá terminemos hoy, si no, inshallah quedaremos para otra ocasión. Pero lo importante, esto quiero recalcar, es que a veces uno quiere solo en una pastilla tomarse la información rapidito, a ver qué fue. Pero no se trata de eso, hermanas. Se trata de que uno debe ir sacando enseñanzas para uno, para mí, yo como musulmana creyente, qué debo aprender de la historia de Jesús y de cada una de las historias que Allah subhanahu wa ta'ala menciona en su libro sagrado. Entonces proseguimos. Entonces aquí Allah subhanahu wa ta'ala dice que Zacarías estaba rezando en el mihrab y pidiendo a Allah subhanahu wa ta'ala. Gracias, hermana Sol, por el tiempo que me dice que me tome nomás. Sí, en realidad voy a tomar el tiempo que sea, y las hermanas que tengan que retirarse pueden retirarse, pero inshallah pueden ver el video, ¿no? Pueden seguir viendo el video algún ratito más tarde, ¿ya? Entonces, bueno, después él pide una aya, un milagro de Allah subhanahu wa ta'ala, una señal, y Allah le dice a Zacarías, tu señal será que durante 3 días no hablarás con la gente excepto por señas, invoca mucho a tu Señor y ora mañana y tarde.
Luego aquí ya viene la historia de María. وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمُ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَاكِ وَطَهَّرَكِ وَاصْطَفَاكِ عَلَى نِسَاءِ الْعَالَمِينَ. Y cuando dijeron los ángeles a María, Allah te ha elegido, te ha purificado y te ha escogido entre todas las mujeres de la creación. Maryam, dedícate por entero al servicio de tu Señor y póstrate e inclínate con los que se inclinan. Entonces aquí es una enseñanza, una orden de Allah subhanahu wa ta'ala a María, qué es lo que María debe hacer, o sea, cuál es su preparación. Por ende, es una enseñanza para nosotros también, siendo que María fue quien fue, la mejor mujer que pisó sobre la faz de la tierra. Allah le dice que se dedique por entero a servir a Allah subhanahu wa ta'ala y que haga sujud y que rece y que esté en contacto siempre con Allah y que haga y se incline con los que se inclinan. Warka'i ma'a raka'in, ¿ya? Estas son las noticias del ghaib. El ghaib es lo oculto, lo que nosotros no alcanzamos a ver. Allah le dice al profeta Muhammad, tú no estabas con ellos cuando echaron a suertes con flechas para saber cuál de ellos sería el tutor de María, ni estabas allí cuando discutieron. Eso fue cuando ya María nació, ¿no? Entonces ellos estaban discutiendo quién se va a hacerse cargo de María. Entonces echaron flechas, dice, o echaron así a la suerte unas flechas que daban la vuelta y para ver a quién señalaba, y cayó el escogimiento a Zacarías. Esto no es al azar, sino que esto fue con permiso de Allah subhanahu wa ta'ala. Luego dice, cuando los ángeles le dijeron, Maryam, Allah te anuncia una palabra procedente de él, cuyo nombre será el ungido. El ungido, Isa, el Mesías Isa ibn Maryam. El ungido, Isa, hijo de María, tendrá un alto rango en esta vida y en la última, y será de los que tengan proximidad, o sea, será de los que están cerca de Allah subhanahu wa ta'ala, ¿ya? Entonces, aquí le están anunciando, Jibril está anunciando a María que ella va a ser madre y que ella va a procrear un hijo, ¿no? Y le está diciendo cuáles van a ser las características de Jesús, ¿ya? وَيُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ, quiere decir, Jesús hablará a la gente mientras está en la cuna, bebé, que ningún niño a esa edad puede hablar. Sin embargo, ese es uno de los tantos milagros de Jesús, la paz sea con él. Aquí vamos a hacer un análisis, hermanas. Pero antes de hacer el análisis, Maryam dice, قالت مريم أن يكون لي ولد ولم يمسسني بشر. Dijo, Señor mío, ¿cómo voy a tener un hijo si ningún hombre me ha tocado? Entonces dijo, كذلك, así será. Que es la respuesta que siempre Jibril daba a estas cosas que a veces parecía fuera de, que no podían darse, ¿no? Kadalik. Allah crea lo que Él quiere. Cuando decide un asunto se basta decir فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ, que sea y será. Entonces, y le va diciendo, le va anunciando a María qué es lo que quién va a ser ese hijo, quién es ese hijo que ella va a tener. Le dice, وَيُعَلِّمُهُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَالتَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ, y le enseñará la escritura, la sabiduría, la sunna. El hikmah es la sunna de los mensajeros, ¿ya? Hay sunna del Rasul sallallahu alaihi wasallam y la sunna de los anbiya, que quiere decir la sunna de los mensajeros, sus enseñanzas, la sabiduría, el conocimiento del cómo hacer las cosas, ¿no? Y le enseñará la Torah y el Injil, y les va a enseñar a este hijo que vas a tener, o sea, a Isa alayhi salam, le va a enseñar todo lo que era la Torah, el Pentateuco, lo que se llama el Antiguo Testamento, y el Injil, que es el Nuevo Testamento, lo que se llama el Evangelio, ¿ya? De paso se ha dicho, hermanas, que la Torah
es un libro extremadamente grande, gigante, ¿ya? Porque fueron muchísimos años de revelación a través de los mensajeros que Allah mandó, ¿no? Entonces hay muchísima información que lleva la Torah. Es un libro extensísimo. El Evangelio es menos, y también cabe indicar algo de la Torah, hermanas, es que la Torah es algo que trae conocimiento de la fe y también trae Sharia. Quiere decir que trae ley, ¿ya? Y eso es un punto en común que tiene el Corán con el Taurat y nuestro mensajero, el profeta sallallahu alaihi wasallam, con Musa alayhi salam, ¿ya? Tanto Muhammad como Musa alayhi salam son mensajeros que trajeron libros revelados, y en esos libros hay estas dos partes esenciales, que es la fe, el imán, todo lo que atañe al comportamiento espiritual de cada persona, de cada individuo, y paralelo a eso está revelado lo que es la ley, la Sharia. Por eso es lo que se dice la ley mosaica, ¿no es cierto? Entonces, en el caso de Jesús, alayhi salam, él tuvo todo ese conocimiento de la Torah, porque el Injil no vino con Sharia, sino vino con toda esta parte que es la espiritualidad, y él aplicó la Sharia de Moisés, alayhi salam, aplicó la Sharia de Musa, alayhi salam. Pero él también... Pero miren, ahí está la respuesta que dice: y será un mensajero para los hijos de Israel, y va a decir: he venido a vosotros con un signo de vuestro Señor. Voy a crear para vosotros a partir de barro algo con forma de ave. Soplaré en ello y será un ave con el permiso de Allah. Aquí se está refiriendo a los milagros que Allah subhanahu wa ta'ala le otorgará, esos favores especialísimos que él otorgará a Jesús alayhi salam. Y sanaré al ciego y al leproso, y daré vida a los muertos con el permiso de Allah. Y os diré sin ver lo que coméis y lo que guardáis en vuestras casas. Y si sois creyentes en ellos, tenéis un signo. Entonces, eso es lo que le anuncia Jibril a María, que su hijo Isa alayhi salam es lo que él va a decir y quién va a hacer, ¿no? Y luego dice: soy un confirmador, musaddiqan, de lo que había antes de mí en la Torah, y os haré lícito, esta es la parte que quería decir, y os haré lícito parte de lo que se os prohibió. Quiere decir que, miren, hermanas, debido a esta arrogancia y a esta rebeldía del pueblo judío, Allah subhanahu wa ta'ala les hizo a ellos muchas cosas que son halal, haram. ¿Ya? Entonces, muchas cosas que eran permitidas normalmente, es permitido para la humanidad, a ellos específicamente les hizo haram. ¿Por qué? Debido a su desobediencia. Ejemplo de eso, clásico ejemplo de eso, que es palpable, que ustedes pueden comprobar, es el degollo de los animales, lo que se llama kosher o kasher. Algunos dicen kosher, otros dicen kasher. ¿En qué consiste? Consiste que es el dabah nuestro, que igual que nosotros hacemos, pero ellos no pueden comer de todo el animal. Entonces Allah les permitió para ellos comer únicamente la parte de arriba del animal, que es una parte que casi no hay carne, no hay mucha carne. Entonces la parte trasera del animal, sus patas traseras son donde hay sus piernas, digamos, es donde hay más carne. Eso para ellos es ilícito comer. Tampoco pueden comer la grasa que se pega a la carne, que está con la carne. Ellos tienen que sacar ese tipo de grasas, no pueden comer. Entonces, solo lo que explícitamente ya no pueden, según me explicaba mi profesora en el Cairo, decía, por ejemplo, en las tripas de los animales,
que se usan después para hacer salchichas, cosas por el estilo. Hay unas grasitas que nosotros no comemos, no es que sea haram, pero no comemos. Es una grasa así no muy agradable, entonces botamos. Eso fue permitido para ellos comer, es la única grasa, ¿ya? Entonces, ellos tampoco les es permitido mezclar en la misma comida la leche y carne. Por ejemplo, pueden comer una hamburguesa de carne con queso, porque el queso viene de la leche. Entonces, ellos dicen no podemos servirnos una leche donde se degolló a la oveja chiquita, al shat, no sé cómo se dice en español, a la oveja chiquita, y cocinarle en la misma leche de su madre. Entonces, Allah les hizo prohibido eso. Para nosotros no tenemos ningún inconveniente, Allah hizo eso lícito. Pero el asunto de esto, hermanas, es que cuando ellos, cuando ellos se fueron tan rebeldes y se opusieron, Allah subhanahu wa ta'ala para ellos hizo muchísimas cosas ilícitas. Entonces, cuando vino Jesús, Allah subhanahu wa ta'ala les dijo, voy a hacer lícito para ellos ciertas cosas que fueron prohibidas. Y por eso fue después que lo que se llama, pasó a la historia cristiana como los fariseos, que eran supuestamente los sabios entre los judíos, le comenzaron a atacar a Jesús diciéndole que él está cambiando la ley, que esa no es la ley, que la ley es que esto es ilícito y él está haciendo lícito lo que es ilícito. Entonces, de ahí es donde ellos se agarraron, ¿no? Para acusarle a Jesús de que está cambiando la ley de Allah. Pero en realidad él no estaba cambiando la ley de Allah de su bolsillo. Él estaba cambiando lo que Allah subhanahu wa ta'ala les hizo prohibido, les hizo lícito para este nuevo grupo de gente que iba a haber. Aquí también, hermanos, recuerdo algo que quiero compartirles, es que antes las cosas no perecían, no se dañaban. Toda la comida duraba hasta que la gente se terminaba de comer y nunca se dañaba, ¿no? Nunca se dañaba. ¿Se imaginan ustedes si tuviéramos ahora eso, que las comidas no se dañen? Subhanallah. Pero debido a la desobediencia del pueblo judío, Allah hizo que las cosas duren un poquito nada más y tienen un tiempo de duración y después perece y se daña y ya no es comible. Excepto lo único que no se daña, hermanas, es la miel. La miel duran miles de años, no se daña. Ejemplo de eso es cuando excavaron en las tumbas de los faraones en Egipto. Antes en Egipto la gente enterraba a los faraones con comida, con ropa, con oro, como que ellos están pasando a la próxima vida, pero van a tener necesidades. Entonces ponían todo, ¿no? Y cuando excavaron las tumbas encontraron que lo único que estaba intacto era la miel. Era la miel. Entonces la miel es algo que no se daña. Eso es una de las únicas cosas que quedó válida, digamos, para toda la humanidad, ¿ya? Bueno, entonces, hermanas, aquí Allah subhanahu wa ta'ala le está aclarando a María que quién va a ser su hijo, y después cuando ella ya se embaraza de Jesús, el resto de la historia del embarazo, el parto de Jesús está en Surat Maryam. Eso no está en Surat Al-Imran, está en Surat Maryam. El número 19 es la sura. Ahí las personas que quieren leer el detalle de eso, porque ya voy ahorita 1 hora, me va a tomar un poco más de tiempo, pero sin leer las ayat les voy a relatar aproximadamente qué es lo que pasó. Que Maryam, cuando ya le tocó su parto, ella salió del templo buscando al este, dice, Makanan Sharqiyan, al este, a dar a luz, ¿no? Entonces, ahí ella, dice, le llegó el dolor del parto
y en esos momentos ella, más que el dolor, o sea, no es que más, sino que a más de su dolor físico normal del parto, que ya es una carga grandota para cualquier mujer, ella tenía sobre ella esa preocupación mental, espiritual, de que cómo ella va a ir ahora con un hijo en manos a enfrentarse a su pueblo judío, que ya sabemos cómo son. Ella les conocía muy bien, entonces para ella era una situación difícil. Entonces, cuando ya le llega el momento de nacer el bebé, ella escucha una voz que le dice: Huzi, mueve la palmera, tusaqatu alayka rutaban najaniyan. O sea, si mueves la palmera, caerá sobre ti unas rutab. Rutab es el estado del dátil inicial, cuando está todavía fresco. ¿Ya? Cuando el dátil ya se hace maduro se llama tamar, pero cuando está fresco es rutab. Entonces le dice: mueve el árbol, caerá sobre ti dátiles frescos, que te aliviará el dolor. Un ejemplo, hermanas, de esto es que ¿qué es lo que Allah subhanahu wa ta'ala le estaba diciendo a María en ese momento? Le estaba diciendo a María que Allah podía haberle hecho caer los dátiles sin que ella haga ningún esfuerzo. Una. Dos, mover el árbol, extremadamente difícil, mover una palmera gigante para una mujer. Si es difícil para hombres, mucho más para una mujer. Pero ¿qué es lo que Allah subhanahu wa ta'ala le está enseñando a María y por ende a nosotros? Porque de esto estamos aprendiendo nosotros. ¿Qué es lo que nosotros tenemos que hacer? Hay que hacer el esfuerzo. Entonces Allah le dice a María: mueve el árbol, porque eso te va a dar un buen resultado de los rutab, etcétera, etcétera. Entonces María tenía que hacer ese pequeño esfuerzo para alcanzar un bienestar. Esto quiere decir, hermanas, que nosotros, todas las clases anteriores que hablamos del Fatiha, de quién es Allah, que Él es el Razak, el sustentador, y que Allah, Él es el que da la victoria y todo eso, es esto, es lo que eso se repite en todo el Corán a cada rato. La enseñanza para el hijo de Adán, para nosotros como muslimín, que hay que hacer un pequeñito esfuerzo para nosotros alcanzar la misericordia de Allah, su dádiva, su generosidad. Alcancemos, en este caso, ella tenía que hacer un pequeño movimiento para el árbol. En realidad solo es representativo para que ella luego se sienta bien. Entonces, cuando ella regresa a su pueblo, ya con el niño en brazos, le preguntan, le dicen a Mariam: ¿de dónde has traído este hijo? Ni tu padre fue un adúltero, ni tu madre fue una fornicadora. ¿De dónde has traído este niño? Entonces ella, ¿qué podía decir? ¿Cómo ella iba a defenderse? Entonces, ahí es cuando viene el milagro de Allah que está mencionado en esta ayah que les mencioné anterior: وَيُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ. Y Él hablará a la gente cuando está en estado de bebé. Entonces, Él habla y defiende a su madre. Y miren, hermanas, esto hay que tomar en cuenta un asunto muy importante aquí. Para los que después dijeron que María es la madre de Dios o que Jesús es el Hijo de Dios, todas esas cosas que después los cristianos tomaron como defensa ante los judíos, en cambio, los judíos que no aceptaron el mensaje, le tildaron a María, le sigue hasta hoy tildando a María de fornicadora y que su hijo es un hijo ilegítimo. La pregunta que se hace: ¿por qué los judíos que hoy le tildan a María que ella fue adúltera o fornicadora? Adúltera es cuando alguien está casado y comete el acto de adulterio. Fornicador es cuando la gente está soltera y comete un acto sexual ilícito, ¿no?
Entonces, la ley mosaica, la ley de Allah, decía que los fornicadores tenían que ser castigados, yuqam alayhi al-hadd, o sea, eran castigados, lapidados, ¿no? Entonces, ¿por qué los judíos, si ellos le tildaron a María de que era fornicadora, ¿por qué no aplicaron en ella el hadd? ¿Por qué? La respuesta es porque Isa, alayhi salam, habló en defensa de su madre. Entonces, como él habló en defensa de su madre, ellos se dieron cuenta que ahí había algo especial, que en realidad este nacimiento milagroso de Jesús, la paz sea con él, había algo de Allah subhanahu wa ta'ala y había algún milagro especial. Entonces no se atrevieron a cumplir ese castigo que se cumple con los fornicadores o los adúlteros, ¿no? Entonces, esto solo es un punto que nosotros debemos tomar en cuenta cuando tenemos que defender a María, cuando le tildan de que ella era una mujer, astaghfirullah, fornicadora. Entonces, ellos estaban en el poder, los judíos estaban en el poder, podían haber ejecutado esa ley a María, sin embargo, no lo hicieron. En ese entonces, no lo hicieron. ¿Ya? Entonces, con mucho menos razón, ellos deberían seguir hablando lo que hablan mal de María, del honor de ella y de su hijo. ¿Ya? Bueno, entonces luego Jesús la pasa con él. Ya bueno, nace, crece. De paso se ha dicho que tampoco María nunca se casó con José. José no existe, no existió. Es un invento de la iglesia, la personalidad de José, porque ellos ya cuando se fue creciendo el cristianismo, se fue expandiendo y fueron expuestos a muchas preguntas acerca de la honorabilidad de María. Entonces fue inventado este personaje de José como esposo de María, pero que nunca tuvo con ella nada y que Jesús es milagro y toda la historia ustedes saben mejor que yo. Pero como vuelvo a decir, o sea, José no hubo nunca en la historia, o sea, María nunca se casó, ni antes ni después, aunque a pesar que en algunos relatos bíblicos se habla de que Jesús tuvo hermanos. No, Jesús no tuvo hermanos. Como les digo, como les estaba comentando al inicio de la revelación, de cuando la madre de María está embarazada, pide a Allah que refugio para su hija y su descendencia, sabemos que María solo tuvo a Jesús, no tuvo a nadie más. Entonces, María no se casó ni tuvo otros hijos. Ella fue casta y pura antes y después de su parto. ¿Ya? Bueno, sigue la historia, hermanas, y a lo largo de la vida de Jesús está mencionado en muchas partes del Corán los milagros que Allah subhanahu wa ta'ala le permitió hacer, que algo les mencioné de eso ahora. Y vamos a ir ahora a la parte final, que es también una parte controversial, la elevación de Jesús a los cielos. Entonces, ¿qué pasó? Los judíos complotaron para matar a Jesús, así como mataron antecitos a Zacarías y a Juan, Yahya, alayhi salam, ¿no es cierto? Entonces ellos también complotaron para matar a Jesús y deshacerse de él. Esta historia está en Surat Al-Ma'ida, hermanas. ¿Ya? Esto está en Surat Al-Ma'ida. Un ratito. Ya. Bueno,
perdón, no está en Surat al-Ma'idah. Surat al-Ma'idah es otro relato. Está en Surat An-Nisa, de las mujeres. La aya 157. Dice Allah subhanahu wa ta'ala: y por haber dicho nosotros matamos al ungido, o sea, los judíos, hijo de María, mensajero de Allah. Pero, aunque así lo creyeron, no lo mataron ni lo crucificaron. Y lo que discrepan sobre él tienen dudas y no tienen ningún conocimiento de lo que pasó. Solo siguen conjeturas, pues con toda certeza que no lo mataron, sino que Allah lo elevó hacia sí. Allah es todopoderoso y sabio. وقولهم إن قتلنا المسيح عيسى ابن مريم رسول الله وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم وإن الذين اختلفوا فيه لفي شك منه ما لهم به من علم إلا اتباع الظن وما قتلوه يقينا بل رفعه الله إليه وكان الله عزيزا حكيما. Entonces ellos complotaron matar a Jesús y Allah subhanahu wa ta'ala simplemente le avisó a Jesús, porque en otra aya dice, en otra sura, وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ, y ellos complotaron y Allah también complotó, ¿ya? Entonces le dice, Allah le indica a Jesús de que ellos complotaron y que le van a asesinar, entonces, y que Allah subhanahu wa ta'ala le va a salvar. Entonces se abre un espacio en el techo donde él estaba y él es elevado a los cielos. Ahora, alguien puede pensar, ¿cómo eso es algo milagroso o algo que solamente le pasó a Jesús? Pero en realidad no solo le pasó a Jesús, sino también el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam fue elevado a los cielos en el Isra o el Mi'raj, que hace poco nomás pasó, digamos, la fecha del Isra o el Mi'raj. La diferencia entre Jesús y el profeta Muhammad es que el profeta Muhammad fue elevado a los cielos, por los 7 cielos, en ese viaje nocturno por un tiempo corto, y ahí es donde él recibió la revelación del salat y muchas otras cosas, que hay muchísimos hadices, pero no, eso no es nuestra conversación de hoy. Y la diferencia con Jesús, en cambio, es que Jesús, alayhi salam, fue elevado en cuerpo y alma, así como fue elevado Muhammad sallallahu alaihi wasallam en cuerpo y alma. Fueron elevados, no una forma espiritual o una forma solamente de que soñó, no, fue elevado en cuerpo y alma. Y también Jesús, con la diferencia que Muhammad sallallahu alaihi wasallam descendió al poco tiempo después de cumplir sus misiones arriba, él bajó. Pero Jesús, alayhi salam, todavía no ha descendido otra vez. Jesús, alayhi salam, descenderá al final de los tiempos. ¿Para qué? Es la pregunta. ¿Por qué y para qué? ¿Por qué se dio estas cosas? ¿Cómo se dieron estas cosas? Porque, como les dije a ustedes, el pueblo judío, un pueblo rebelde, asesinos de profetas, maquinaron contra Jesús, pero Allah está sobre la maquinación de cualquiera. Y Allah quiso desafiarles otra vez más, no solamente en el momento del nacimiento, de concepción de Jesús en sí, sino que también les desafía en ese último momento de que ellos quieren asesinarle y Allah subhanahu wa ta'ala le eleva. Y ellos a quien mataron fue a otra persona. Entonces los judíos, porque ya no le encontraron a Jesús, ellos matan a otro. Ahora, dentro de esta parte, hermanas, no hay ningún hadith, no hay ninguna aya que explique exactamente qué pasó. No sabemos. Hay lo que se llama riwayat, hay relatos que no están confirmados dentro del Corán ni de la Sunna, y por eso nosotros no debemos tomar eso como una información verdadera, verídica, sino que son cosas que hay relatos, hay dos cosas que les voy a mencionar, pero no está en el Corán
y tampoco está en la Sunna. Aclaro otra vez, no está en el Corán, no hay tampoco en la Sunna. Entonces, cuando en una de las personas que interpretan esto, shubbiha lahum, dice que a ellos les pareció que le mataron a Jesús, hay un relato que dice que la parte física de Jesús, su apariencia física de Jesús, fue puesta en Judas, y que Judas fue el que le traicionó, y al que crucificaron fue a Judas en vez de Jesús. Otro relato dice que en realidad Jesús preguntó, ¿quién quiere estar conmigo en el paraíso en mi mismo nivel? Y de entre los Hawariyín se levantó uno, o sea, sus discípulos, y dijeron, Ana, yo quiero estar entre ellos, y era el más joven. Y le preguntó 3 veces, y él dice, yo, nadie más se opone. Entonces, el parecido de Jesús es puesto en él, y se cree que fue él al que crucificaron, y él estuvo en la posición de Shahid y estará en un alto lugar en el paraíso. Pero esto, hermanas, no es ni Corán ni es Sunna. No podemos tomar como verdad. Lo único que tomamos como verdad es lo que Allah subhanahu wa ta'ala dice en el Corán, que وَمَا صَلَبُوهُ وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ. En ellos ni le mataron ni le crucificaron, sino que Allah subhanahu wa ta'ala le elevó a los cielos y le preservó del complot de los judíos. Ahora, Jesús, su misión no terminó. Entonces su misión es que Él vendrá al final de los tiempos con un propósito, que es aclarar a la humanidad quién es Él, ¿no? ¿Quién es Él? Y no traerá un nuevo mensaje, una nueva tashri'a, no va a haber una nueva ley, no va a haber un nuevo libro, sino que el último libro es el Corán, y Él gobernará con la Sharia del Islam. Y otro, digamos, otra prueba de esto es que Jesús, la paz sea con él, cuando descenderá al final de los tiempos, Él desciende en la ciudad de Damasco, en la mezquita al este de Damasco. En un hadith de Rasul sallallahu alaihi wasallam que dice, Él descenderá en el Manar al-Baida, en el minarete blanco, en la mezquita al este de Damasco, vestido con una túnica amarillenta, acompañado de 2 ángeles. Puesto sus manos sobre las alas de los ángeles, descenderá de los cielos a la hora del Fajr. Y el que estará liderando la oración del Fajr será el Mahdi. El Mahdi, que es un líder musulmán que vendrá al final de los tiempos a unificar las masas del Islam, y volverá el Islam a tener su auge y su fuerza que tuvo antes. Será eso al final de los tiempos. Eso serían unas clases especiales de Alamat Sa, que se llama las señales del fin, donde pudiéramos dar de eso, inshallah, si Allah nos permite, pudiera dar de eso. Entonces Jesús, la paz sea con él, vendrá y desciende a la hora del Fajr, la oración del Fajr, en esta mezquita donde estará el Mahdi liderando la oración. El Mahdi le reconoce que es Jesús, la paz sea con él, y le dice, adelántate tú a rezar de imam. Y dice, yo no fui enviado a esta umma, y él reza atrás de el Mahdi, atrás de este imam muslim. ¿Ya? Entonces, de esto es otra de las pruebas de que Jesús alayhi salam no va a venir con un nuevo mensaje. Él gobernará con el mismo mensaje del Islam, que es la doctrina de el Corán. Si ustedes ven, es un libro relativamente pequeño, no es como la Torah que les dije, es un libro gigantesco, sino que es un libro pequeño, donde está el compendio de todo lo que es las leyes suficientes para todos los tiempos y para todos los lugares, inshallah. Me voy a tomar unos minutos, hermanas, solo no me gustaría dejar esta clase inconclusa. Quiero decir algo de la doctrina
de Jesús, alayhi salam. No solamente la parte histórica, ¿no? Todo lo que hemos dicho, cómo nació, cómo vivió, cómo él fue elevado a los cielos, la segunda venida, sino que la doctrina, ¿qué es lo que pasa con eso, no? Miren, Allah subhanahu wa ta'ala dice en Surat An-Nisa, Ya Ahl al-Kitab, la taghlu fi dinikum. Gente del libro. Ahl al-Kitab se refiere a los judíos y cristianos que fueron naciones receptoras de libros celestiales, ¿no? La Torah y el Evangelio. Entonces se les dice a ellos Ahl al-Kitab, la gente del libro, o en otros términos adeptos del libro también. Allah les dice, no saquéis las cosas de quicio en vuestra práctica de adoración, ni digáis sobre Allah nada que no sea la verdad. La taghlu aquí está traducido sacar de quicio, pero en realidad quiere decir la taghlu, no exageren en su religión, ¿ya? Ciertamente el ungido Hijo de María es un mensajero de Allah, su palabra depositada en María y un espíritu procedente de él. Creed pues en Allah y su mensajero, y no digáis tres, o sea, Trinidad. Es mejor para vosotros que desistáis. La verdad es que Allah es un único Dios. El ghulu fi din quiere decir la exageración en la religión. Entonces, el asunto de Jesús, hermanas, es que los judíos le minimizaron y dijeron cosas muy feas, dicen que es un bastardo, astaghfirullah al-azim. Y los cristianos, en cambio, por defender a su mensajero, lo elevaron a nivel de divinidad y le atribuyeron a Allah hijo, ¿ya? Esto de atribuir a Allah hijo no es solamente de los cristianos, porque ellos dicen Dios tuvo un único hijo, Jesús, astaghfirullah, Dios no tuvo ningún hijo. Pero no es solo ellos que dicen eso. Por ejemplo, los árabes preislámicos, ellos tenían la creencia que los ángeles son hijos de Dios, pero ángel en árabe es femenino, malaika. Entonces ellos dicen, está mencionado en el Corán, que dicen Banatur Rahman, hijas de Allah, ¿ya? Porque ángel en árabe es femenino. Entonces le atribuían a Allah subhanahu wa ta'ala que tuvo hijas y que sus hijas eran las ángeles, si cabe el término, ¿no? También los judíos atribuyeron a Allah un hijo que es Uzair, ¿ya? Y por eso es que también Allah subhanahu wa ta'ala en otra parte del Corán niega eso, que Allah no tuvo hijos. Porque, miren hermanas, ¿por qué uno quiere tener un hijo? Cuando las personas normales quieren tener un hijo, quieren tener una descendencia que la gente les recuerde que hay una continuidad, o alguien quiere sentir que tiene una continuidad de su ser. Lo que explicábamos alguna vez sobre Adam alayhi salam hace unas clases pasadas, que en cada hijo hay un poquito de Adán, ¿no es cierto? Hay una prolongación de la descendencia. Entonces uno quiere ver una prolongación en un hijo. Yo ya me voy a morir, pero quedan mis hijos. Hay un poquito de mí que queda vivo, ¿ya? Entonces ese sentimiento que hay en el ser humano. Entonces, ¿cómo vamos a pensar que Allah quiere tener un hijo? Si Allah, una de sus características es que nunca muere, es Al-Hayy, Al-Qayyum, que no le alcanza la muerte a Allah. Entonces, ¿cómo Allah va a tener necesidad, entre comillas, de prolongarse si Él es eterno? Él no muere, ¿ya? Otra cosa, Allah subhanahu wa ta'ala no tiene necesidades como tenemos los seres humanos. Y otra parte, hermanas, yo les hice aquí les dejé, miren, una especial sobre esto de la doctrina de Jesús, ¿ya? Y lo que Allah subhanahu wa ta'ala dice de ellos, kana ya'kulan at-ta'am, dice Allah, de María y Jesús. Ellos se servían comida, comían. ¿Qué quiere decir que una persona coma? Quiere decir que uno necesita
un alimento que uno ingiere para poder mantenerse vivo. ¿Ya? Y ingerir ese alimento tiene consecuencias en el cuerpo. Entonces, los alimentos que uno recibe, una parte son beneficiosos y una parte es desecho. ¿Cómo podemos atribuir a Allah que necesite comer? O que Allah, astaghfirullah, puede tener desecho. Entonces, ¿cómo podemos decir que Jesús es Dios? O que Jesús es hijo de Dios. Otra cosa para reflexionar. Si Jesús fuese Dios, hubiese sido Dios, ¿cómo puede ser que Jesús haya sido un Dios tan débil que no pudo defenderse de sus enemigos y que le cogieron y le crucificaron en una cruz y le maltrataron y le hicieron todas las desgracias que le hicieron? Entonces la pregunta lógica sería, ¿cómo yo voy a tomar a una divinidad que no pudo defenderse de sus enemigos y que le mataron? ¿Cómo me va a defender a mí? Uno tiene que reflexionar. O sea, uno no puede andar en la vida tomando estas cosas que todo el mundo dice como hechos y no reflexionar y no hacerse preguntas. Uno tiene que hacerse preguntas. Allah subhanahu wa ta'ala habla al intelecto y habla al corazón del ser humano. Entonces, Allah mismo nos hace caer en cuenta cómo dice, solían servirse comida, alimento. Entonces, ¿cómo un Dios puede tener esa necesidad? Y miren, hermanas, esta otra parte de esta aya, subhanallah, esta aya en realidad es un poco escalofriante. Allah subhanahu wa ta'ala dice, لن يستكنف المسيح أن يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون ومن يستنكف عن عبادته ويستكبر فسيحشرهم إليه جميعا. Voy a explicarles, hermanas. Inshallah, Allah me ayuda a explicarles de la mejor manera. ¿Qué es yastankif en árabe? Si ustedes preguntan a cualquier árabe, ¿qué es yastankif? La verdad, muy difícil que les pueda responder. No es un término muy fácil. No es un término popular. Pero yastankif, para poder entender, les voy a dar el ejemplo. Dice que cuando, por ejemplo, una persona está a solas y alguien le ha hecho alguna trastada y llora, le sale una lágrima, ¿ya? Y esta persona, el rato que le está él en esa situación de rabia, de indignación, y le sale una lágrima, entra alguien y le encuentra en ese estado. Entonces, para que no le vea, él coge este acto, es este acto. Esto es yastankif. Este acto es yastankif. Coger con el dedo y limpiarse la lágrima para que no le vean. Esta es la explicación de este término, ¿ya? Yastankif. Eso es una parte física. Pero ¿cuál es la parte interna de yastankif? Quiere decir que esta persona, por un poco de arrogancia, no quiere ser visto llorar por esa persona. Entonces, él se limpia su lágrima y se secan las lágrimas y se aguanta el dolor o la indignación porque no quiere ser visto en un momento de debilidad. ¿Ya? Entonces, quiere decir que, ¿qué es lo que hay ahí? Hay un rechazo, ¿ya? Que es con un poco de desprecio a que le vean a uno en esa situación. Entonces, Allah subhanahu wa ta'ala usa ese verbo. Allah subhanahu wa ta'ala usa ese verbo en árabe y dice لَن يَسْتَنْكِفَ الْمَسِيحُ أَنْ يَكُونَ عَبْدًا لِلَّهِ. Y está traducido, el ungido, el Masíh, el ungido no
desprecia, más o menos la traducción, pero ya ustedes ya saben de qué se trata. Ser un siervo de Allah. O sea, Jesús no se va a poner en una posición de rechazar ser un siervo de Allah. Y Allah completa la aya diciendo, ni los ángeles que están cerca de él, tampoco ellos van a entrar. Dice, وَمَنْ يَسْتَنْكِفْ عَنْ عِبَادَتِهِ وَيَسْتَكْبِرْ فَسَيُحْشِرُهُمْ إِلَيْهِ جَمِيعًا. Entonces, ni Jesús, ni los ángeles, que son siervos agraciados, digamos, que tienen un privilegio, se puede decir, no se ponen en una posición de rechazar, de ser siervos de Allah subhanahu wa ta'ala. De ser siervos de Allah subhanahu wa ta'ala. ¿Ya? Ahora, ¿por qué el término siervo es a veces en árabe abd, ¿no? Es mal entendido por la gente o tiene a veces algunas personas pueden tener un rechazo del término esclavitud, esclavo. Abd en realidad es esclavo, no es siervo. Abd es esclavo, ¿ya? Pero ¿por qué las personas a veces pueden tener un rechazo? Es porque la esclavitud a lo largo de la historia humana ha sido humillación, ha sido ultraje, ha sido abuso, ha sido todo atropello, sin derechos, ¿ya? Entonces, ser un esclavo de otro ser humano, obviamente, es humillante. Pero ser un esclavo de Allah, ¿ya? Es un honor. ¿Por qué? ¿Por qué es un honor tener a Allah como amo? Porque Allah no está sacando ningún beneficio de nosotros. Nosotros somos los que estamos sacando beneficios de Allah. Entonces, ser esclavos de Allah subhanahu wa ta'ala es un honor, es una dignidad. Estar en un puesto de dignidad es ser esclavo de Allah subhanahu wa ta'ala. Entonces, no necesitamos nosotros ir a ese estado que dicen los cristianos hijos de Dios. Todos somos un poco hijos de Dios, todos somos un poco divinos. Astaghfirullah, astaghfirullah, subhanahu wa ta'ala amma yasifun. Porque ser esclavo de Allah es una posición de dignidad. Entonces, no debemos atribuir a Allah subhanahu wa ta'ala debilidades o cosas que no son. Entonces, cuando la gente atribuye a Allah un hijo o atribuye a Allah que tiene o que toda la creación son hijos de Dios, astaghfirullah, es realmente desconocer quién es Allah subhanahu wa ta'ala. Es una ignorancia absoluta y total de quién es Allah. Entonces, la gente cristiana tiene un concepto mezclado, hermanas. También hay que saber de dónde viene esto, porque ¿por qué los cristianos tienen estas ideas de hijo de Dios y que Dios comete errores y que los profetas cometen errores y que cosas horribles que tienen en la Biblia en realidad? Como decía Ahmad Didat, él hizo, en paz descanse, hizo un libro que dice Let the Bible Speak, que dejen que la Biblia hable. Y si uno lee la Biblia, que ya no es la revelación de Allah, es un libro que está con un montón de capítulos de pornografía. Cuando se menciona que Jesús vio el pecho de María Magdalena y cuando Lot se emborrachó con sus hijas y que David alayhi salam mandó a matar al general del ejército en la guerra para quedarse con la mujer. Cosas tan horribles que dicen. ¿Por qué? Porque esos son inventos de los humanos. Entonces, un cristiano que lee eso, ¿qué es lo que va a pensar? ¿Qué es lo que va a pensar? Ah, sí, ellos que fueron los escogidos y que Jesús fue hijo de Dios, hizo eso. Entonces yo, perico de los palotes, un humano cualquiera, ¿cómo no voy a tener mis debilidades? Malesh, hago nomás, pues, no importa. Entonces, eso es una parte. Y otra parte es que en la Biblia está bajo la influencia
de todo lo que fue la filosofía de los griegos y de los romanos, de los griegos más que nada. Entonces ellos tenían muchas divinidades, los romanos también muchas divinidades. Y ellos tenían divinidades que se casaban y se mataban, y el dios del trago, y el dios del vino, y el dios de esto, y la diosa ni sé qué, y la que se fue con ni sé cómo. Entonces, ellos tienen una confusión. Y por eso para ellos es fácil aceptar de que Dios tenga un hijo, o que Dios sea Jesús mismo, o que Dios tuvo una madre que es María, ¿ya? Entonces, hay que entender lo que hay detrás de todo esto. Por eso Allah subhanahu wa ta'ala, hermanas, que a los 600 años de la venida de Jesús, alayhi salam, Allah subhanahu wa ta'ala manda al profeta Muhammad con un libro perfecto que es el Corán, aclarando todas estas tergiversaciones y cosas que tienen la gente. Y hermanas, tengo que decir, y esto hay que decir, uno no puede andar con la verdad o tratar de tapar el cielo con un dedo o adornar las palabras o adornar la verdad. Si los cristianos y judíos no aceptan la unicidad de Allah como tal y aceptan la última revelación de Allah, se van a ir al infierno. Qué pena. Hay que decir. Y si no es honesto de nuestra parte, no decir, tenemos que decir. Es la verdad. Porque Allah subhanahu wa ta'ala dice, Inna dina inda Allah el Islam. La religión para Allah aceptada es el Islam. Y ese es su último mensaje. Todo lo que vino antes de los cristianos y de los judíos, desgraciadamente, ya fue cambiado. No es la verdad, ya no queda de la esencia de la revelación divina. Nada, muy poquito. Hay poquitas cosas en la Biblia que uno puede encontrar que todavía va de acuerdo con el Corán, pero muchísimas cosas, ¿no? Entonces, para cerrar la clase de hoy día, hermanas, es como quien dice, levantamos el hujja. Esto es una clase que uno deja de testimonio de que uno, ya Rab, laqad ballagt, ya Rab. Entonces, mírense en todo lo que sucede hoy en día, hoy viernes, que dicen Viernes Santo que fue crucificado y que va a resucitar el día domingo y no sé qué. Y la gente a quien adora, hermanas, todas esas procesiones que hoy día no se ha dado por el coronavirus. Pero todos los años hay procesiones y la gente cree que esa estatua que está en la procesión es la que les va a salvar. Alhamdulillah que Allah nos dio la guía del Islam. Entonces, esencial, hermanas, queda de tarea para ustedes leer Al-Imran y Surat Maryam y pedir a Allah subhanahu wa ta'ala que nos guíe a ser mejores musulmanes y a poder llevar el mensaje a la gente que está en nuestro entorno, especialmente a nuestros seres queridos. Astaghfirullah wa atubu ilayh, pido a Allah perdón y de todas las acciones equivocadas que podemos hacer con intención y sin intención. Les dejo en las manos de Allah subhanahu wa ta'ala en calidad de amana. Él es el mejor protector, el que no a quien nunca se le pierde ninguna amana. Barakallahu fikum. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alaikum.